Sí. Andrés, un segundo, que me dicen que no está entrando el sonido. Espera un segundo. Ahora sí, ya vuelve a empezar, por favor. Perdona, vuelve a empezar. ¿Tengo sonido? Sí, ahora ya sí. Vale. Ernesto. Muy buenas tardes en España, buenos días en México. Sí, adelante, Andrés. A ver, ¿tengo sonido ahora? Sí, adelante. Ahora sí va la buena. Buenas tardes en España, buenos días en México. Soy Andrés Ordóñez, director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en España. Y a la par con ofrecerles esta disculpa por nuestra incapacidad tecnológica, me es muy grato darles la bienvenida a la segunda mesa del coloquio México en la complejidad democrática del mundo contemporáneo. Este coloquio ha sido organizado por nuestro Centro de Estudios aquí en España, con el apoyo siempre generoso de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, a través de sus institutos universitarios de investigación en España y en México, y con la colaboración de las prestigiosas instituciones catalanas Cercle de Economía de Barcelona y Casa de América Cataluña. El día de ayer asistimos al interesante debate sobre la situación del proceso político mexicano en la delicada coyuntura que atraviesa la democracia liberal en el mundo. Hoy, el grupo de académicos mexicanos que nos acompaña debatirá sobre la situación de la democracia mexicana y sus perspectivas en el horizonte prospectivo del fenómeno democrático occidental en general y en particular del mundo panhispánico. A los integrantes de la mesa, además de su alto nivel intelectual, los ampara su amplia trayectoria en la construcción de las instituciones democráticas mexicanas contemporáneas y sus instrumentos. Para presentar a los ponentes y conducir la conversación, contamos con la presencia de un académico español de primera línea, José Tudela. José Tudela es graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y en Ciencias Políticas por la misma universidad. Es doctor apto cum laude en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Entre los cargos y responsabilidades por él desempeñados se cuentan el haber sido y ser letrado de las Cortes de Aragón, letrado mayor de las Cortes de Aragón, secretario de la Junta Electoral de Aragón, secretario general de la Fundación Manuel Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios y secretario general del Estado Autonómico desde su creación en mayo de 2002. José Tudela es profesor titular de la Universidad de Zaragoza, investigador principal y director de distintos proyectos de investigación sobre el funcionamiento del Estado autonómico y la calidad democrática, y codirector académico de la Escuela de Gobierno del Parlamento de la República Oriental del Uruguay. Entre las distinciones que ha merecido se encuentra el premio Jesús María de Leizaola del Gobierno Vasco al mejor trabajo sobre comunidades autónomas por su libro Derechos Constitucionales y Autonomía Política. Antes de ceder la palabra al moderador, deseo invitarlos a todos ustedes a participar con sus comentarios y preguntas a través del chat de nuestro canal. Ahora sí, José, si me haces favor, adelante. Muy bien. Muchas gracias. Me sumo, por supuesto, a las disculpas por este retraso. Y lo primero que quiero hacer es agradecer la confianza que se ha depositado en mí por la UNAM en Madrid, en concreto por su director, don Andrés Ordóñez, y también a todas las instituciones que hacen posible este magnífico coloquio. Tengo que decir que para mí es una enorme satisfacción estar en esta mesa con tanto de unos académicos tan prestigiosos que además han desempeñado papeles relevantes en la vida pública. Pero también no lo voy a ocultar porque el protagonista de la misma sea México. Mi relación con México es una relación especial. Desde que por primera vez pisé tierra mexicana quedé fascinado. Ya tenía razones familiares
para sentir esa hipnosis, y desde ese momento hasta hoy eso solo ha crecido. Es un país para mí hipnótico por su historia, por su cultura, y diría que también por la política. Y de política vamos a hablar. Vamos a hablar de política mexicana, pero sospecho que también hablaremos de política española, de política europea y de política mundial, porque muchos de los problemas, como ya se vio en la sesión de ayer, que se pueden plantear en esta sesión, son problemas que nos atañen a todos. El mundo está en transformación, nadie escapa a los cambios, y muchos de los males que podemos denunciar en cada uno de nuestros estados son males que con una intensidad u otra, con matices, por supuesto, pero están generalizados. Son problemas a los que tenemos que responder en un momento de cambio, en un momento de transformaciones intensas, como seguramente hacía décadas que no conocía. Dicho eso, voy a decir que decidimos centrar nuestra conversación en tres grandes líneas: el Estado de Derecho y la democracia, las instituciones frente a los desafíos de la democracia y, desde esos presupuestos, la situación y perspectivas de la democracia en México, pidiendo que lo haremos de forma distendida en el marco de una transformación global. De una transformación global, y también apunto en un momento especial de esa transformación, como es los efectos que ha supuesto la todavía vigente, desgraciadamente, pandemia del COVID-19, y que todos pensamos va a tener algunas consecuencias sobre los temas que hoy tratamos. Para tener esta conversación no podíamos estar mejor acompañados. Voy a hacer una brevísima presentación porque sus currículos son muy amplios y siempre me voy a quedar corto. En primer lugar, por el orden que tengo yo los currículums, Rolando Cordera Campos, que es licenciado en Economía por la UNAM, con estudios de posgrado por la London School of Economics. Y ha sido nombrado por la UNAM profesor emérito y doctor honoris causa. Es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y colaborador semanal del periódico La Jornada, del diario también El Financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Un economista de prestigio que nos va a aportar una visión sin duda especial sobre la crisis. Perdón un momento, porque ahora parece que mi ordenador funciona, con lo cual voy a cambiar. Perdonen un momento. Bueno, ahora, en segundo lugar, el doctor Emilio Rabasa Gamboa, que actualmente es docente investigador a tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por cierto, un abrazo para todos mis amigos del instituto. Es profesor también de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico de Monterrey y ha desempeñado importantes cargos diplomáticos como cónsul general de México en Boston o como embajador de México ante la Organización de Estados Americanos durante 3 años. También importantes cargos públicos en el Servicio Público Mexicano, y ahí quiero resaltar su carácter de asesor a la presidencia de Jorge Carpizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más que nada porque me sirve también para recordar la figura de Jorge Carpizo, a la que tanto debemos los constitucionalistas españoles. Jacqueline Pesar Mariscal es doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la UNAM y consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral y comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, el instituto que presidió del 2009 al 2013. Ha desempeñado también distintas funciones de asesoría en materia electoral en lugares como Irak o Líbano, y está especializada, además de materia electoral, en transparencia. Su libro más reciente es Transparencia, Promesas y Desafíos. Reconozco que este es un tema para mí especialmente relevante. Yo he subrayado que durante la pandemia, por lo menos en España, este es uno de los temas que ha presentado más debilidades. El poder se ha ocultado detrás de la gravedad de la situación, y la transparencia ha ofrecido sus debilidades frente a una situación de debilidad. Por lo tanto, tenemos ahí una línea de trabajo, porque creo que transparencia, Estado de Derecho y democracia son palabras que van íntimamente unidas. Finalmente, José Wandelberg,
que es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde el 74 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha tenido también una activa presencia pública, consejero ciudadano del Consejo General del Instituto Federal Electoral y presidente de ese mismo instituto desde el 31 de octubre del 96 hasta el 31 de octubre del 2003. Al margen de esta relevante presencia pública, publica sin parar desde entonces hasta sus últimas publicaciones, que pueden ser Así suele ser la vida, Microhomenajes del 2017 o título más que relevante hoy, En defensa de la democracia, del 2019. Habíamos quedado en que harían nuestros expositores una pequeña intervención al inicio de este debate para centrar sus principales líneas de pensamiento. Vamos a hacerlo muy brevemente porque creo que lo que más interés puede tener es el conversatorio posterior. Por lo tanto, les pido simplemente que nos den 2, 3 ideas a modo de fogonazo sobre aquello que deberíamos hoy considerar como materia principal alrededor del debate sobre la democracia y en especial sobre la democracia en México. Cuando quieran, si quieren por el mismo orden que he dicho su currículum, podremos empezar por el doctor Cordera, si les parece bien. Muy bien, buenos días a los que estamos de este lado del Atlántico. Buenas tardes a nuestros amigos españoles, incluyendo a Andrés Ordóñez. Me da mucho gusto estar en esta conversación. Ayer tuve el privilegio y la oportunidad de estar en la primera de ellas, referida al contexto del internacional y de la crisis así llamada de la democracia liberal. Pero ahora, simplemente para hacer caso a nuestro moderador, les diría, en estos años de estreno de la democracia mexicana propiamente dicha, es decir, ya una democracia que se expresa, se concreta en un pluralismo político activo en todos los órdenes de gobierno. Lo que resalta es la separación, que casi me atrevería a calificar de militante, de la democracia realmente existente, es decir, con sus congresos, sus partidos, sus medios de información y comunicación, respecto de la cuestión social mexicana, que sigue caracterizándose desgraciadamente por la presencia de una pobreza masiva, pobreza de masas, que se ubica cada vez más en las ciudades y no solo en las partes olvidadas, subdesarrolladas del mundo rural mexicano. Y más en general, el olvido o el divorcio de esta democracia realmente existente, encarnada en sus políticos, en sus discursos, en sus órganos colegiados representativos, etcétera, etcétera, respecto de la gestión económica del país, de la gestión económica del Estado y de la gestión económica del país, a pesar de diversos, no entro en detalle, aquí está Emilio además, de diversos mandatos constitucionales muy explícitos en cuanto a que el Estado debe ser el rector de la economía nacional, debe llevar a cabo procesos sostenidos de planificación y programación sectorial y nacional, debe ver, de acuerdo con las reformas más recientes a la Constitución en 2011, debe ver por los derechos fundamentales, parte de los cuales son los famosos económicos, sociales, culturales y ambientales, etc. Es decir, hay una separación entre la democracia plasmada en instituciones, discursos, relaciones de poder, etcétera, y el entorno social y económico de México.
Y eso eventualmente va a repercutir o ha repercutido sobre la legitimidad, la aceptación de este pluralismo que es pues el punto de partida, la base, los cimientos de una democracia, digamos, en proceso de expansión. Yo creo que no se puede hablar de una democracia en proceso de expansión. Esta democracia germinal en la que insiste mucho José Woldenberg, pues puede quedarse en germen por mucho tiempo, acosada por el reclamo social que se exprese de diferentes maneras. Bien, pues yo creo que tenemos una primera idea central, la relación entre democracia y situación social, la relación entre democracia y pobreza, hasta qué punto un sistema democrático puede soportar situaciones de desigualdad, situaciones de extrema pobreza y que, sobre todo, yo creo algo fundamental, que los ciudadanos... a continuación tendría la palabra el doctor Rabasa. Muchas gracias. Comienzo por agradecer a nuestro buen amigo Andrés Ordóñez, UNAM España. Y también no puedo dejar de mencionar a mi amigo Arturo Núñez, que lamentablemente no pudo estar ayer en su presentación por el problema del CONAVID y que fue el vehículo para que llegara con Andrés y poder estar ahora con ustedes. Gracias a todas y a todos ustedes por su invitación. Me pareció muy interesante la introducción que hace Rolando Cordera. Y desde luego hay mucho que hablar sobre eso. Está ahí el libro de Jorge Cadena Roa, catedrático de la UNAM y miembro de la Junta de Gobierno, El malestar con la representación en México, en donde precisamente señala que se está dando un alejamiento entre los intereses de los representados y las demandas de los ciudadanos, sobre todo en materia social y económica. Pero yo quisiera comenzar por abordar el primer tema de la triada que habíamos escogido para este panel, que es Estado de Derecho y Democracia. En México, lamentablemente, tenemos todavía un déficit en lo que se refiere al Estado de Derechos y como tal vamos a entender la sujeción de las autoridades y los ciudadanos a la ley y desde luego también la aplicación de esta de tal manera que ante las conductas antijurídicas se sigan consecuencias también coactivas, es decir, sanción, lo que se llama en inglés law enforcement. Simplemente dos cifras dan una evidencia de esto. El 85% de las víctimas no denuncian los delitos por la desconfianza en el sistema de justicia y el 90% de los delincuentes no terminan condenados. Entonces tenemos un serio problema del Estado de Derecho y esto no ayuda a la democracia porque como hemos visto en Europa, en donde primero vino el Estado de Derecho y luego la democracia, nosotros al revés, en general en Latinoamérica y en México, primero la democracia y ahora el intento de consolidación de un Estado de Derecho que todavía no se logra. El Estado de Derecho, desde luego, es un instrumento potente para ayudar a la democracia desde el momento en que permite que se observen los derechos políticos activos y pasivos de los ciudadanos y que todo el proceso electoral se ciña a los términos de la ley. Hemos tenido, sí, no se puede dejar de reconocer, importantes intentos en los últimos 20 años de reformas constitucionales en materia de poder judicial, la de 1994, que creó a la Corte como un tribunal constitucional y dejó de ser una Corte de Casación y creó el Consejo de la Judicatura siguiendo en mucho el modelo español, por cierto, del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos la del 2008, que creó todo el nuevo sistema de los juicios orales del procedimiento acusatorio oral en sustitución de un sistema que yo le he dicho medieval, inquisitivo, escrito, profundamente oscuro y corrupto.
y la reforma última del 2008 que abrió a lo que se llama el control constitucional difuso, es decir, que todas las autoridades de todos los niveles judiciales y administrativas tienen que aplicar los tratados en materia de derechos humanos. Entonces, esfuerzos han habido, sí, desgraciadamente todavía no se han traducido en un poderoso Estado de Derecho. Y desgraciadamente esto se ha visto todavía más complicado con el fenómeno del incremento de la violencia en nuestro país, en particular la violencia resultado de la lucha contra el narcotráfico y otras formas de violencia, concretamente, por ejemplo, el feminicidio, la creciente curva de aumento del asesinato de mujeres solamente en función de su condición de mujeres, que no hemos logrado acabar de controlar. Entonces, el Estado de Derecho no está en México todavía consolidado y, por lo tanto, si bien a través de el Tribunal Electoral ha dado buenos frutos en materia de justicia electoral, lo cual tampoco se puede negar, es un hecho que en general todavía tenemos esa asignatura pendiente, la consolidación de nuestro Estado de Derecho, tanto para beneficio de la democracia como para el acrecentamiento de estos derechos que mencionó Rolando Cordera de corte social y económico. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos una segunda idea, yo creo, central, la importancia del Estado de Derecho. Yo defiendo desde hace tiempo que la democracia solo se puede entender como democracia constitucional, que es esa simbiosis magnífica entre democracia y Estado de Derecho. Y por lo menos en muchos países occidentales, en muchos países de Europa occidental, el problema fundamental está en el debilitamiento progresivo del Estado de Derecho. Es el debilitamiento del respeto a la ley y es el debilitamiento de las instituciones. Allí es donde se está produciendo la erosión fundamental de la democracia constitucional en por lo menos un número significativo e incluso importante de países de la Europa occidental. Muy bien, pues tiene la palabra la doctora Pesar. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a las instituciones que hacen posible este conversatorio, al Centro de Estudios de México, a la Fundación Ortega y Gasset, Andrés Ordóñez, a todos los que están. Es un gusto para mí estar con mis colegas Emilio, José y Rolando y por supuesto con José Tudela. Bueno, yo quiero empezar por donde planteó Rolando esta cuestión de la separación militante, que me parece muy bien subrayarla, entre la democracia institucional y la cuestión social y desde luego la gestión económica, que ha incidido sobre el desgaste de la democracia y sobre la erosión de la legitimidad de la misma. Yo me quiero referir a esta erosión de la legitimidad. ¿Se oye bien, perdón? Sí, perfectamente. Sí, a la erosión de la legitimidad y quiero decir que hay un gran malestar con la democracia. Esto lo manifiesta no solamente en el caso de encuestas y sondeos de opinión en México, sino en toda América Latina y en el resto del mundo. Y ese malestar con la democracia tiene que ver precisamente con esta separación de la que hablaba Rolando entre, pues, cómo tuvimos una oleada democrática, cómo logramos construir después de, pues, muchos tropiezos instituciones democráticas y cómo pues no han cumplido con las promesas de tener una sociedad más libre, sobre todo más justa y más equitativa. Pero creo que la respuesta a esta erosión de la legitimidad es en lo que yo quiero centrarme y que no es solamente propia del caso mexicano, sino que se expresa en muchos otros lados del mundo, que es la inconformidad con los gobiernos democráticos que se ha manifestado en las urnas, y en las urnas a través de la elección de gobernantes
que tienen una serie de características, que es una concentración en el poder personal, que es un afán en polarizar la sociedad que permite que estén entre los que apoyan al gobernante y el resto, que borra el pluralismo de la sociedad. Hay un afán de desprestigiar a las instituciones independientes, en México particularmente a las autónomas. Hay un repudio por los medios de comunicación independiente, libres y críticos, y hay un rechazo por cualquier tipo de mediación política, y aquí es donde entra pues la erosión institucional. Quiero referirme a la circunstancia que vive este desgaste de la legitimidad democrática en México y que tiene que ver con el resultado de la elección del 2018 y el resultado de esa elección en donde la sociedad se volcó a favor de un gobernante que tuvo un respaldo electoral, el respaldo electoral más alto de los que han tenido cualquier otro presidente en México durante la época democrática, es decir, a partir del 2000, con ese 53% que contrasta muy claramente con el 38% de Peña Nieto o el 35% de Vicente Fox. La característica es que llegó el gobierno de López Obrador apoyado por un partido de izquierda. Había una promesa de que fuera un gobierno de izquierda y lo que hemos visto es que no hay un perfil muy claro de ese gobierno, salvo que se identifica con una lucha contra el neoliberalismo y por separar el poder público del poder privado. Pero tenemos un mar de incertidumbres respecto de cuál es la orientación de este gobierno, que a veces no solamente no se identifica claramente de izquierda, sino que a veces corre más de la derecha. Creo que un rasgo distintivo del gobierno es que hay una separación constante entre el discurso y entre la gestión práctica del gobierno. Y aquí quiero referirme sobre todo a esta erosión de las instituciones, centrándome en algo que me parece muy grave, que es cómo se maneja la legalidad a partir de... Es un manejo que no solamente ha hecho este gobierno, que han hecho otros gobiernos, pero que se ha enfatizado durante el gobierno actual de López Obrador, y es en donde la ley se utiliza para hacer consultas a la población, para invocar el respaldo del pueblo, y sin embargo no se ciñen las consultas populares a las especificaciones normativas. Lo mismo sucede con el ejercicio de los recursos. No se apegan a la normalidad del ejercicio de los recursos, las reglas de contratación pública, sino que se echa mano de formas de contratación extraordinarias que prácticamente se han convertido en ordinarias. Y hay algo importante también en esa, yo diría, manipulación del orden legal y constitucional, en donde también se han erosionado las bases de la laicidad de nuestro Estado mexicano a partir de que hay un afán del gobierno de favorecer a ciertas iglesias, permitiéndoles participar en tareas educativas e incluso explorando la posibilidad de reformas legales y constitucionales para legislar a favor de otorgarles espacios en medios de comunicación. Y por último, en esta preocupación que tengo sobre esta manipulación de la legalidad, es de cómo se utiliza como si fuera posible contraponerla a la justicia. El discurso del gobierno se habla de privilegiar la justicia frente a la legalidad, incluso como si se pudiera tener una legalidad sin un marco legal claro, establecido previamente. Y por último, en este manejo de la legalidad, que es preocupante porque tiene que ver con la erosión de nuestro muy frágil Estado de Derecho, pues es efectivamente los compromisos con la transparencia
que logramos construir a lo largo de los últimos 20 años y que, pues, a pesar de que es un gobierno muy altamente comunicativo o que está presente en los medios de comunicación permanentemente, pues está reñido con la transparencia porque esa comunicación no tiene un sostén en documentación efectiva que pueda enmarcar justamente el discurso presidencial. Ahí lo dejo. Gracias, José. Muchas gracias. La conversación efectivamente se ha centrado un poco en lo que está sucediendo en México. Se puede, por supuesto, de acuerdo con las líneas que teníamos generales, hacer esas referencias a la relación entre instituciones, democracia, Estado de Derecho, y por supuesto también podemos seguir en el discurso de lo que está sucediendo en estos momentos en México. Creo que se han vuelto a decir y me parecen de sumo interés también para los análisis que podemos hacer respecto de lo que está sucediendo en España. Hay una idea, doctora, que para mí es fundamental y es la manipulación de la legalidad. Esta es una idea, la utilización perversa, entre comillas, de la idea de la legalidad y su enfrentamiento a la justicia, incluso al propio principio democrático, es una de las características de algunos regímenes que a mí me parece más graves del debate contemporáneo. Luego hay alguna nota específicamente mexicana que para un espectador resulta ser especialmente atractiva. Me refiero, por ejemplo, a la erosión de la laicidad. Me gustaría que sobre este tema también tuviésemos ocasión de seguir conversando. Muy bien. Ya para finalizar esta introducción tendría la palabra el doctor Waldenberg. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes allá, buenos días aquí. Muchas gracias a las instituciones que han hecho posible esta mesa redonda y me da mucho gusto compartirla con todos ustedes. Como ya bien se ha señalado, hay que subrayar que en las últimas décadas México construyó una germinal democracia. Esa es una de las novedades venturosas en nuestro país. Y sin embargo, como ya lo han dicho quienes me antecedieron, hay un malestar con esa construcción. Y creo que ya se han señalado cuáles son los nutrientes de ese malestar. La corrupción, la violencia y la inseguridad, el no crecimiento económico, las profundas desigualdades y el déficit en el Estado de Derecho han sido el caldo de cultivo para que en México muchos de los avances que se dieron en los últimos años en materia política no sean valorados con suficiencia. Creo que eso está instalado en la sociedad mexicana. Pero lo que yo quiero poner sobre la mesa es que sobre ese malestar, sobre esa incomprensión, sobre esa no valoración de lo construido en términos democráticos, se ha montado un discurso gubernamental que no solamente niega los avances democráticos, sino que preocupa porque da la impresión que quisiera volver el reloj de la historia hacia atrás. Y en ese sentido voy a plantear 4 preocupaciones en relación al discurso y a la práctica del actual gobierno. Y es más, no es del actual gobierno, sino del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Primero, me preocupa y mucho que desde la presidencia, simple y sencillamente, se haga borrón sobre el proceso de transición democrática mexicana. ¿Por qué me preocupa? Porque al no valorarse lo que sucedió en esos 20 años, que México fue capaz de desconstruir un sistema autoritario y construir una germinal democracia, se crearon una serie de instituciones y normas que nos han permitido que la diversidad política de nuestro país pueda convivir y pueda competir en términos institucionales y pacíficos. En todo el discurso gubernamental, esa etapa no aparece y por ello mismo no se le valora. Segundo, creo que hay una idea de la democracia excesivamente primitiva desde la presidencia.
creo que México ha construido un consenso básico muy importante. Sabemos que no hay democracia sin elecciones y sabemos también que la única vía legítima y legal para arribar a los cargos de gobierno y a los cargos legislativos es la vía electoral. Sobre esto hay un enorme consenso en nuestro país y este es un consenso relativamente reciente, es decir, tiene 30, 40 años. Y creo que esa dimensión de la democracia la comprende y la comprende bien el gobierno actual. Sin embargo, hay otra cara de la democracia. La democracia quiere decir un poder regulado. La democracia quiere decir un poder fragmentado. La democracia quiere decir un poder que no puede resultar caprichoso, sino sujeto a leyes. La democracia quiere decir un poder vigilado por otros poderes estatales y, por supuesto, por los órganos de la sociedad, la prensa, etcétera, etcétera. Y la democracia también quiere decir fórmulas para que los ciudadanos puedan defenderse de acciones discrecionales o abusivas del poder por la vía judicial. Y toda esta segunda cara de la democracia simple y sencillamente no está incorporada al discurso gubernamental y no solamente no está incorporada, sino que incluso todo aquello que tiende a acotar el poder presidencial simple y sencillamente es despreciado. Para decirlo de otra manera, desde el poder presidencial se minusvalora a los otros poderes constitucionales, al Congreso y al poder legislativo. Y ya no digamos, no se entiende el papel que pueden jugar los órganos estatales autónomos, se desprecia a las organizaciones de la sociedad civil, se entra a una confrontación muchas veces irracional con los medios de comunicación masiva y en ese sentido los sujetos y las instituciones que hacen posible una democracia representativa no son valoradas en el discurso presidencial. Repito algo de lo que ya dijo Jacqueline. Además, desde la presidencia se activa un discurso que en síntesis, esta síntesis no la hago yo, sino la hace el propio presidente, es que la mecánica de la política mexicana es o conmigo o contra mí. Cuando México, todos lo sabemos, es un país donde palpita un pluralismo vivo que es parte de la riqueza de nuestra nación. México no puede ser reducido a esas coordenadas, conmigo o contra mí, con el gobierno o con la oposición. México es un país diverso en donde existen diferentes intereses, ideologías, sensibilidades que se expresan de muy diferente manera. El problema de esa dicotomía falsa es que los circuitos de deliberación han sido vulnerados, porque cuando se habla en un discurso conmigo contra mí, pues la deliberación da la impresión que sale sobrando. Hay dos grandes bandos. Y si la democracia es al mismo tiempo deliberación, eso parece que se está obstruyendo desde la propia presidencia de la República. Y termino con algo que ya señalaba Emilio. En efecto, tenemos desde siempre, no ahora, un déficit en el Estado de Derecho. Pero lo que me preocupa, como ya lo señalaba Jacqueline, es que esto se siga subrayando, que se siga profundizando. Y pongo un ejemplo que para mí es más que elocuente y que por desgracia no ha tenido la visibilidad pública que creo merecía. Fuimos a unas elecciones, en efecto, donde el presidente de la República lo es porque obtuvo el 53% de la votación. Ganó, como dijo Jacqueline, de manera indiscutida. Pero se nos olvida que la votación para la integración del Congreso fue otra y que, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, Morena obtuvo menos del 38% de los votos. Y sin embargo, el día que se instaló la Cámara, ya tenía más del 50% de la representación, cuando nuestra Constitución, no una ley, la Constitución señala que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. Y sin embargo, esto pasó casi desapercibido para la opinión pública, no para los círculos, digamos, enterados o para la academia.
pero pasó prácticamente desapercibido, con lo cual se vulneró un principio fundamental de la representación política. ¿Por qué? Porque una minoría de votos se convirtió en una mayoría de escaños, de lo cual quiere decir que una mayoría de votos, por supuesto dispersa, se convirtió en una mayoría en la representación. Y si la democracia supone que todas las fuerzas políticas deben de estar representadas en el Congreso de manera más o menos proporcional al número de votos que logran en las urnas, pues con esa violación a la Constitución se violó algo más que una norma, se violó un principio que tiene que ver con la democracia, que las diferentes fuerzas políticas estén en el Congreso con un número de representantes similar al que arroja su proporción de votos. Ahí me quedaría yo en esta primera. ¿Poco qué? Gracias. No se escucha lo que está diciendo Tudela. A ver, sí, perdone. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. No, estaba diciendo precisamente que se apaguen, por favor, los micrófonos cuando no se esté hablando, porque me avisan de que hay ruido. Precisamente lo había apagado y por eso no se me escuchaba. Bien, vamos a iniciar el conversatorio en sentido estricto. Yo creo que lo que ustedes han planteado, y han planteado además brillantemente, en realidad es un debate casi universal. Es verdad que cada país tiene sus propios problemas y tiene sus singularidades, por supuesto, pero estamos ante un momento de transformación histórica que provoca, me da la sensación, que los ciudadanos, sea cual sea incluso la circunstancia del país, porque ese descrédito de la democracia se puede observar incluso en países que tienen un alto nivel de vida, en donde las condiciones son generalizadamente buenas y, sin embargo, los ciudadanos desconfían de las instituciones, desconfían del sistema democrático y se sienten alejados de los políticos y de la política. Es decir, a mí me da la sensación de que, junto a problemas que son evidentes como la corrupción, como el incremento de las desigualdades y que, por supuesto, alejan a los ciudadanos de la política, sucede algo más. Y ese algo más, creo, es una transformación social a la que el orden político e institucional no está siendo capaz de responder. Todo cambia de una manera muy intensa, cambia de una manera muy rápida y me parece que ni nuestros políticos ni el propio sistema institucional está siendo capaz de responder a ese desafío. Se han dicho muchas ideas, tenemos incluso ya algunas preguntas, algunas que nos preguntan por cuál puede ser el papel de la relación entre España y México. A mí esta es una cuestión que me gustaría plantearles y además en relación con la relación México-Estados Unidos, incluso por lo que ha sido la historia del Instituto Federal Electoral, la que se cuestiona que hasta el 2008 el instituto tuviese un papel neutral. En cualquier caso, me gustaría que eligiesen alguna de las muchas ideas que han salido para poder iniciar ese conversatorio. ¿Alguien que quiere la palabra? Bien, yo simplemente agregaría a lo dicho por Jackie, Emilio y Pepe, que el diagnóstico, digamos, institucional que tenemos que hacerle a la democracia que resultó de la transición de fin de siglo, pero que, como todos sabemos, transitó por los corredores del poder por realmente muchas décadas. 77 quizás podría ser la fecha inicial. Requiere de un examen, digamos, por un lado sociológico, de la representación
en el Estado que esta democracia ha prohijado o permitido. Es decir, ¿qué son los partidos mexicanos? ¿Qué son los liderazgos de esos partidos frente a este cúmulo de déficits, disonancias, etcétera, que aquí hemos mencionado, cada quien con su sesgo? Yo creo que eso es muy importante, y no tenemos, por lo menos yo no tengo claridad ni precisión a ese respecto. Yo me atrevo a decir que resulta, a primera vista, resulta más o menos sencillo identificar las personalidades políticas que explicarían, al menos en parte, este divorcio entre la democracia y la economía, que parece un triste homenaje a los requisitos metodológicos y analíticos para estudiar la relación entre economía y política, ¿no? En la realidad, en ningún país del mundo están separadas la economía y la política, pero nosotros las hemos separado. Y esto en parte expresa la estratificación mexicana y la sociología de esa estratificación llevada a la política. Son muchos años, muchos lustros, por ejemplo, de olvido o de marginación del tema crucial de cualquier Estado moderno, para la seguridad, para el Estado de Derecho, que se ha mencionado tanto, para el tema de la organización misma del Estado, que es el tema de los recursos fiscales. Y llegamos al ridículo, al extremo que nos hace impresentables en ese mundo, de que somos el país con más baja carga fiscal, obviamente dentro de la OCDE, y me temo que en gran medida también dentro de América Latina, donde sabemos que hay tantas disparidades en esta materia. ¿Cómo es que se ha mantenido este Estado? Poeta Paz le llamó el logro filantrópico incluso, con esta penuria fiscal, no de una coyuntura, sino permanente, digamos, es una especie de lacra estructural. Bueno, yo creo que la explicación que hay solo es política e ideológica. No es económica, porque, digamos, toda comparación es odiosa, pero bueno, Brasil, con todos sus defectos, lacras, excesos, tiene una carga fiscal de 30% más o menos del Producto Interno Bruto. Argentina está desde luego por encima del 25%, yo creo. América Latina está cercana al 20% en promedio. Nosotros somos una carga fiscal de 13 a 15. No puede haber seguridad pública porque no hay policía bien pagada, porque no hay ministerios públicos, porque no hay investigación policíaca, etcétera, etcétera. Pero habría que ir, entre otras vertientes de investigación, a ver a nuestros representantes de carne y hueso. Y ahí vamos a encontrar, pues, destacados abogados fiscalistas, representantes de grandes partidos, otrora grandes partidos como el PRI, que son ganaderos exitosos, empresarios, incluso financieros, algunos industriales, etcétera. Es decir, los que serían la primera barricada contra una reforma fiscal recaudatoria y redistributiva, que es lo que el país necesita y que le haría mucho bien a la legitimidad democrática. Eso me parece, quería anotarlo porque es algo sobre lo que casi no hablamos en nuestra discusión y en nuestra reflexión sobre las insuficiencias de la forma de gobierno que ha producido nuestra democracia.
Ahí hay dos ideas que quería, una de ellas de las notas que me había enviado amablemente el doctor Cordera, que quería señalar. Una primera, la dificultad de los parlamentos para tratar la economía moderna, la dificultad de las cámaras parlamentarias para enfrentarse a los problemas económicos contemporáneos. Creo que este es un tema muy importante y sobre el que tenemos que reflexionar desde la economía y desde el Parlamento. El Parlamento tiene que tener una posición más activa en relación con la economía y hoy no la tiene. Y la segunda es una pregunta que todo espectador de México se hace, es en relación con el sistema tributario mexicano. Desde luego, cualquier espectador un poco interesado en México se pregunta por esa, a mi juicio, muy débil carga fiscal y por las posibles consecuencias. Yo recuerdo que en España, en la democracia, la primera reforma, hubo dos reformas muy significativas que de alguna manera nos iluminaron que estábamos en una nueva etapa. En el año 77, las dos acometidas por el mismo ministro. Una fue la reforma del divorcio, el permitir el divorcio, y la segunda fue la reforma fiscal, modernizar el sistema fiscal español. ¿Consideran de verdad que este es un reto que México puede abordar en los próximos años? Yo he planteado esta pregunta, pero evidentemente cualquiera de los temas que teníamos encima de la mesa puede seguir siendo hilo de conversación. Si me permiten, yo quisiera retomar un punto que señaló José Waldenberg de los 4 que mencionó, y es el primero, porque creo que es un tema central del debate actual en México sobre la democracia. Esto que señaló como el borrón del proceso de transición democrático en México. Prácticamente el olvido de lo que representó en nuestro país ese proceso. Y lo quiero tomar porque me parece que es muy significativo, sobre todo pensando en las generaciones jóvenes que ya están accediendo al ejercicio de sus derechos políticos activos, sepan qué fue lo que se hizo durante esos 30 años de los 70s en adelante para transformar un país sin cultura y sin historia prácticamente democrática, salvo algunos momentos muy breves en el siglo XIX y con Madero en principios del XX, un país con una enraizada cultura autoritaria que viene desde sus raíces de los pueblos originarios, pasando por la colonia, 2 dictaduras de más de 30 años en el siglo XIX y XX, y luego un sistema de partido hegemónico desde principios del siglo XX, en 29, cuando se funda el PNR, hasta los 70s. Entonces, con una tradición de ese peso autoritario, este país, a partir de los 70s, sobre todo después del movimiento estudiantil de 1968, que en mi opinión es el gran parteaguas de México en el siglo XX y el mayor movimiento de impulso hacia la democratización de México, y ahí el papel de la UNAM fue fundamental, se decide por la democracia. Y el gran reto era transformar ese sistema hegemónico autoritario, que cuando se los platico a mis alumnos parece que les estoy hablando de Marte, en donde un hombre decidía quién lo iba a suceder en la presidencia, decidía la totalidad de los asientos en el Senado, decidía los ministros de la Corte, un alto porcentaje de la Cámara de Diputados y las 32
gubernaturas, bueno, la de hoy Ciudad de México todavía no lo era, del país. De ese tamaño era el poder del sistema hegemónico autoritario descansando en la voluntad y la decisión de un solo hombre. Transformar eso a un sistema en donde los votos cuentan y se cuentan, en un sistema que tuvo que construir dos pilares fundamentales como fue el IFE, hoy INE, y el TRIFE, para montar el andamiaje constitucional en medio de un mar de desconfianza, de incertidumbre. Un sistema que, a pesar de todas las críticas que se le han hecho, hay un dato que es evidencia de su funcionamiento. En los últimos 24 años, es decir, en las últimas 4 elecciones presidenciales, que duran 6 años los términos del presidente en México, hemos tenido 3 alternancias de distintos partidos, del PRI al PAN, del PAN al PRI y del PRI a Morena. Si eso no es funcionamiento del sistema electoral, yo ya no sé entonces qué es un funcionamiento de un sistema óptimo. Una democracia, nos dice en su reciente libro Adam Persvorsky, funciona bien cuando las instituciones políticas, sus estructuras, absorbe y regula cualquier conflicto que surge en la sociedad y es capaz de procesarlo. En efecto, no tenemos una democracia perfecta. En efecto, todavía hemos seguido en el camino de la perfección, pero de que logramos construir un sistema diferente del sistema que prevaleció en este país durante el siglo XX, eso no se puede negar y no lo podemos olvidar porque fueron muchos años de mucha sangre, sudor y lágrimas para construir ese sistema y sus 2 pilares. Hoy uno de ellos, sobre todo el INE, bajo un fuerte ataque que creo que debe cesar. No es cierto que el INE tenga un gasto excesivo, porque el INE cumple funciones, además de organización y monitoreo de las elecciones, de todo el sistema del registro del padrón electoral, la credencialización, de monitoreo de los partidos políticos, de sus tiempos en los medios y de sus gastos de campaña, entre otras. Entonces, comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Pero creo que es importante para el debate de hoy recordar lo que fue construir eso. No para mantenerlo intacto, desde luego, se podrá ir perfeccionando, pero no para deconstruirlo, olvidarlo y dejarlo a un lado en estos momentos cruciales y frente a una elección tan importante como la que vamos a tener el año que entra, en el 2021, que será cuantitativamente la más grande en la historia de México. Bien, no me quedaré sin hacer una pregunta sobre si no ven algún paralelismo con lo que hoy sucede en España, también de desprecio e ignorancia sobre lo que fue la transición española. Pero querría preguntar a la doctora Pesar, transmitirle una pregunta del público que dice, sí, el instituto además está íntimamente ligado con lo que se ha dicho anteriormente. ¿El Instituto Nacional Electoral es hoy un órgano autónomo y democrático o está en manos de una partitocracia insaciable? Esta es la pregunta que se hace desde que nos están escuchando. Muchas gracias. Antes de entrar a abordar esta pregunta, si me permites, José, yo quisiera tomar algo de lo que señaló Rolando sobre la cuestión de hacer un examen sobre qué ha pasado con nuestra representación política, porque creo que fue algo que logramos construir como producto de la transición a la democracia. Si algo logramos con la transición fue tener un Congreso que fuera políticamente relevante. Es decir, el poder legislativo prácticamente era inexistente, era una caja de resonancia del poder ejecutivo,
Lo que logramos con la transición a la democracia fue que fuera políticamente relevante. Sin embargo, lo que no hemos logrado, y esto se ve hoy en el funcionamiento de nuestro Congreso y de nuestros congresos, incluso estatales, es que los partidos políticos, la debilidad de los partidos, porque han sido organizaciones que han estado enfocadas a solamente la conquista del poder sin mantener relaciones más estrechas con lo que sería sus bases de sustentación, su militancia y sobre todo sus votantes. Son partidos que en el momento que se quedan sin el gobierno prácticamente desaparecen del escenario político. Hoy lo que vemos es que nuestra oposición es una oposición prácticamente borrada. Ya lo único que vemos de vez en cuando son algunos actos medio estridentes de algunos grupos opositores, pero no tenemos partidos políticos y creo que en esto sí nos distinguimos claramente de partido por grande, quiero decir, el PRI, pues es un partido que hoy tiene prácticamente borrada su presencia y su opinión sobre los distintos aspectos que nos preocupan. Y el PRI tiene, no sé qué es eso, el PRI tiene hoy todavía 12 gobiernos estatales y sin embargo, pues tampoco a partir de esa fuerza estatal tiene la posibilidad de una voz y una capacidad de armar una interlocución con el poder. Entonces creo que ese déficit de nuestros partidos gravitando solamente alrededor del dinero público es algo que ha impedido que tengamos instituciones político-partidarias fuertes. Y quiero ahora abordar ¿Qué se oye? no sé, quiero abordar el asunto del INE. El INE ha dado muestras de que a pesar de que desde el 2014 se le incorporaron una serie de nuevas tareas, 72 nuevas tareas a lo que son las funciones constitucionales fundamentales del INE, que es emitir la credencial y organizar elecciones que sean íntegras. Bueno, pues además se le incorporan una serie de funciones como vigilar a los medios, como fiscalizar a los partidos, etcétera, que lo que ha hecho es una institución muy, muy grande y que obviamente requiere de recursos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que sea una institución rebasada en cuanto a sus costos, si no es una constitución, es una institución acorde con las funciones que tiene. Pero gracias a la defensa y al ejercicio, que me parece lo más importante, al ejercicio de la autonomía del INE, es que se ha podido rendir cuentas sobre los procesos electorales y sobre lo que ya se refirió el propio Emilio. Gracias. Quería trasladar al profesor Wellenberg esa reflexión. ¿Por qué, por lo que veo en México, pero también en España, pasados unos años queremos ajustar cuentas con el pasado o queremos ignorar el pasado? Decía, y yo comparto completamente, el inmenso valor de lo que ha sido la transición política mexicana. Evidentemente hay problemas como los hay en España, pero nadie puede cuestionar la importancia, los méritos logrados y las instituciones que han nacido al hilo de esa transición política. Igualmente yo reivindico la transición política española de una forma rotunda. Creo que fue un proceso político que los españoles no podíamos esperar en el año 75 y que nos ha deparado décadas de crecimiento y sobre todo de estabilidad democrática y garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo, hoy es difícil que este discurso se pueda escuchar entre los jóvenes y desde luego hay muchos partidos, o hay bastantes partidos que lo cuestionan. ¿Por qué este rasgo, más allá de oportunismos políticos, más allá de determinadas banderas? ¿Por qué las sociedades en un momento determinado parecen cansadas de sus éxitos? Sí, creo que es una pregunta más que pertinente. Habría que recordar que en México la transición significó
y voy a hacer una enumeración no exhaustiva, significó pasar de un sistema de partido hegemónico, como ya se mencionó, a un auténtico sistema de partidos plural. Significó pasar de elecciones sin competencia, donde ganadores y perdedores estaban predeterminados, a auténticas elecciones. Significó pasar de un mundo de la representación política monocolor a un mundo de la representación política plural. Eso impactó todo el diseño que ya estaba en la Constitución, pero que era letra muerta. Pasamos de una presidencia casi omnipotente a una presidencia que estaba acotada por otros poderes constitucionales. Pasamos de un Congreso inercial a ser un Congreso receptáculo de la diversidad política. Pasamos de una Corte que en materia política era cercana a un cero a la izquierda, a una Corte que a través de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales jugó un papel fundamental. Pero además en ese proceso se ampliaron las libertades y el ejercicio de las mismas. La libertad de prensa, por ejemplo, floreció como nunca antes. Y en efecto, todo eso no se valora con suficiencia. Decía yo que eso no se valora con suficiencia por mucho de lo que han dicho los otros panelistas. Se desatendió la cuestión social. Eso es una verdad del tamaño de una catedral. México sigue siendo un país profundamente desigual. La economía no creció y los jóvenes que se incorporaron al mercado de trabajo no encontraron lugar en él, por lo menos en la economía formal. Lo que creció fue la economía informal. Los fenómenos de corrupción que quedaron impunes, pues inyectaron dosis de incredulidad y de rabia muy importantes en la sociedad. Si a ello le sumamos que en los últimos años se ha vivido una vorágine de violencia y de inseguridad que ha vulnerado la vida de miles y miles de personas, pues podemos entender ese caldo de cultivo de insatisfacción. Pero ¿por qué no se valora además la transición? Creo yo que porque vivir ejerciendo libertades, yendo a elecciones, eligiendo a veces a unos y a veces a otros, a mucha gente le parece algo natural, algo que está dado de una vez y para siempre, y no se comprende cabalmente que eso es una construcción social y que es una construcción social que, como toda construcción social, puede fortalecerse, pero puede también debilitarse o puede incluso desaparecer. Y yo creo que ahí es donde hemos tenido una pedagogía insuficiente en nuestro país. A veces me pregunto por qué esa política de transformación democratizadora no es suficientemente valorada. Y por lo menos tengo una respuesta inicial. Uno, desde el poder no se quiso reconocer que estábamos en una transición. ¿Por qué? Porque para el PRI y los gobiernos del PRI, México siempre había vivido en una democracia que se perfeccionaba. Y paradójicamente, desde ciertas oposiciones, tampoco se reconocían los avances, porque cuando estos se producían, se decía, es que si reconocemos esos avances, no se decía, se pensaba, creo yo, si reconocemos esos avances, vamos a legitimar a quienes hoy gobiernan. De tal suerte que, curiosamente, a diferencia de España, donde en efecto hoy la propia transición, digamos por grupos de jóvenes, incluso es puesta en cuestión, por lo menos en el pasado en España, cuando uno viajaba hacia ese precioso país y hablaba con un taxista o hablaba con un profesor universitario, hablaba con un dependiente de un almacén o hablaba con un periodista, todos hablaban de una transición. Y claro, sus grados de comprensión eran distintos, pero todos entendían que había un antes y un después. El antes era la dictadura de Franco y el después era la democracia que había construido España. Y sin embargo, en México no se entiende que también hay un antes y un después. Es decir, que durante muchos años vivimos en lo que Sartori llamó un sistema de partido hegemónico.
que para hablar en español no era más que un sistema autoritario. No lo puedo decir mejor que como lo dijo Emilio. Una persona, el presidente de la República, era quien decidía los gobernadores, los senadores, etcétera, etcétera. Y el cambio que hubo en México, pues no es valorado, insisto, porque el contexto social y económico ha sido desfavorable a lo largo del tránsito democrático, y mi preocupación, y con esto termino, es que la situación que vive México quizá haga que el desprecio a las instituciones que hacen posible la reproducción democrática se haga más profundo. ¿A qué me refiero? Estas crisis combinadas de salud y de economía están dejando, por un lado, la crisis de salud, un número de contagiados, hospitalizados y muertos enorme. Pero por el lado de la economía, lo que tenemos son empresas que cierran, gente que pierde su trabajo, muchos un mercado informal que hoy es más pequeño, pero con más gente. Es decir, yo lo que veo es que la insatisfacción puede ir creciendo y que los nutrientes del desencanto pueden ser mayores. Y que si hoy y ayer no existía un suficiente aprecio por los partidos, por los políticos, por los congresos y por los gobiernos, que son los sujetos y las instituciones, probable que en los años que tenemos enfrente ese aprecio sea incluso menor. Y creo que de ese caldo de cultivo, de una economía que no crece, de una sociedad irritada y de una política que no tiene suficientes puentes de comunicación con sus representados, puedan surgir realidades más ominosas que las que vivimos hoy. Me parece que es una reflexión llena de sugerencias. Yo hace ya demasiado tiempo que digo que nos hemos olvidado que la democracia es una excepción, no solo en nuestras particulares historias, sino en la historia de la humanidad. La democracia necesita ser cuidada continuamente, día a día, y para ello necesita ser valorada. Y a veces creo, mucha gente piensa que es algo natural, especialmente los jóvenes, y que inevitablemente vivimos en democracia y viviremos en democracia. En este sentido, me ha llamado la atención que como consecuencia de las muy duras medidas que en España ha habido que adoptar en relación con el COVID, por parte de algunos de mis estudiantes, he visto como una especie de sorpresa por las libertades que estaban perdiendo y decir, bueno, a lo mejor no he valorado suficientemente lo que es eso de los derechos, de las libertades y de vivir en un sistema democrático. Me he encontrado con esta reflexión. Por otra parte, comparto plenamente los temores sobre el futuro. Creo que si no concienciamos sobre ese valor de la democracia, sobre su significado, sobre el valor de la rutina democrática, los próximos años van a ser muy complicados en el orden económico, en el orden social. Habría que hablar del poder que tienen hoy las grandes corporaciones tecnológicas, la erosión que eso supone para los presupuestos clásicos de nuestro sistema democrático. Si frente a todo eso, por supuesto, de las consecuencias muy negativas económicas que va a tener la crisis del COVID, si frente a todo eso no seguimos oponiendo nuestras convicciones y el valor de la democracia, me temo que lo pasaremos mal. Hay una pregunta concreta que creo que además tiene una especial relevancia para la doctora Pesar. Dice, ¿la debilidad actual de los partidos de oposición es lo que ha dado pie a los movimientos ciudadanos? Es decir, esa debilidad de los partidos es lo que provoca que esa energía se traslade a la calle. A ver, yo sí creo que los partidos políticos en México, aunque esto se expresa también en muchas otras latitudes, sí tienen una debilidad organizacional y estructural muy fuerte. Y subrayo, han aprendido a vivir solamente de los recursos públicos y esto es prácticamente lo que ha aceitado su funcionamiento sin fortalecer su relación con sus bases sociales o con sus seguidores.
Sin embargo, no creo que en México nos caractericemos por una alta asociabilidad. Es decir, hoy podemos destacar movimientos sociales, pero más bien masivos, como el movimiento de las mujeres, lo que pudimos ver entre el 8 y el 9 de marzo en México, en donde se volcaron sobre las calles las mujeres, y qué lástima que esto no tuvo continuidad porque nos cayó la pandemia encima. También algunos tímidos movimientos de jóvenes en defensa del medio ambiente, al inicio de junio, en ocasión de la celebración del Día del Medio Ambiente, pero no tenemos grandes organizaciones que salgan a la calle con algún tipo de bandera específica. Hay respuestas, rechazos, pero no hay organicidad que pudiera ser el fermento de nuevos partidos políticos. Esa es mi preocupación y creo que en buena medida tiene que ver con la falta de responsabilidad de los actores políticos. La falta de confianza en instituciones como el INE no está dado desde una evaluación objetiva de las tareas que ha desarrollado. Se dice con mucha frecuencia que están cuestionados los resultados. Se cuestionaron las elecciones federales del 2006 por la estrechez de los resultados, pero pasaron por los distintos procedimientos, la vigilancia, los recursos, no solamente los que llegan al INE, sino los que llegan al órgano jurisdiccional. Es decir, creo que tenemos un andamiaje institucional en materia electoral muy sólido, capaz de atender los distintos reclamos y los distintos litigios que se generan en un proceso electoral. Entonces creo que más bien es un ruido que los propios actores políticos van recreando y que pues van generando que la opinión pública hable de desconfianza con las instituciones, pero que no se hagan cargo de probarlo objetivamente. Muy bien, pues vamos a volver a esa dicotomía entre la democracia, el orden institucional y la cuestión social, porque hay aquí un par de preguntas que yo quisiera dirigir al doctor Cordera, que están perfectamente vinculadas. Una de ellas es una afirmación, nos dice que si es democracia que millones de mexicanos estén olvidados mientras que unos cuantos se han hecho millonarios. Y la otra incide en lo mismo diciendo que él antes tuvo un estado de bienestar, él después está marcado en la profundización de la pobreza. Es decir, el sistema democrático, en cambio, afianzar ese estado de bienestar, habría profundizado la pobreza y, por lo tanto, la pregunta es ¿cómo se puede entonces entender que ha existido un proceso democratizador? Bueno, en realidad creo que así empecé yo, así inicié mi participación en esta reunión, apuntando al hecho de que los diferentes gobiernos emanados del pluralismo político instaurado al calor de la transición a la democracia, se habían divorciado, separado, o en el mejor de los casos, soslayado el tema abrumador, por otro lado, porque no está escondido, del empobrecimiento de grandes capas de la población que se aunó a la pobreza secular mexicana debido a las terribles crisis financieras y los ajustes de los años 80 y parte de los 90 del siglo XX. Me parece que es un problema para el discurso democrático mexicano y para los actores de la democracia. Por excelencia, los partidos, las organizaciones cívicas y los medios de información y comunicación. Pero yo lo que sostengo es que no han estado a la altura de este desafío. Yo hace mucho que no pienso que la democracia no pueda surgir e incluso desarrollarse en un contexto como el mexicano, cuya cuestión social es masiva, afecta a la mitad o más de la mitad de la población, según se le quiera medir,
con pobreza y desigualdad. La prueba somos nosotros. La democracia puede instalarse, mantenerse y reproducirse en parte en un contexto de desigualdad. Pero la pregunta más importante es ¿hasta cuándo? Y en una circunstancia como la que se abrió hace unos meses con la irrupción de la pandemia y las implicaciones de esta pandemia sobre la actividad económica, pues me parece que es más que pertinente, yo diría que es urgente volver a plantear el tema de la relación entre economía y política para, vamos a decirlo así, para reivindicar el papel del Estado moderno, con los antecedentes del caso, pero para mí inaugurado como gran realidad internacional en los años 30 por el presidente Roosevelt, y a una escala menor, pero importante para nosotros, también por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas al final de los años 30 del siglo XX. Se trata de un Estado que propicia o promueve los poderes compensatorios, como les llamaba Roosevelt, el countervailing power, pero que al mismo tiempo actuaba, digamos, era activista en la creación de espacios para la actividad económica, para los negocios, y para, al final de cuentas, para sentar las bases de un bienestar generalizado, eso que llamamos hoy esa combinación de crecimiento económico con redistribución social. Bueno, eso en México se hizo mal y bien por bastantes décadas y se olvidó. Irónicamente se olvidó o pasó a retiro en el momento en que irrumpe la transición democrática, deja de ser un reclamo minoritario y se convierte en una realidad institucional en curso. Esa es la ironía de nuestra primera época, digo yo con optimismo, de democracia en México. Y entonces tenemos que subsanarlo apuntando a este hecho. Este hecho no es casual, es una expresión, me parece a mí, de relaciones de poder y de políticas, ausencia de políticas que respondan a esta cuestión social magnificada y a este crecimiento económico que se ha extraviado desgraciadamente por 3 décadas. ¿Se puede hablar de democracia en este contexto? Yo digo que sí, pero es más, hay que hablar cada vez más de democracia, porque solo desde la democracia se puede imaginar una reivindicación del papel activo del Estado para ir construyendo un Estado, por un lado desarrollista o neodesarrollista, como le llamamos algunos, y al mismo tiempo un Estado social, es decir, un estado de bienestar que, contrariamente a lo que entendí que se dijo, el estado de bienestar en México nunca existió. Era un estado de políticas y programas, algunos muy eficaces, pero un estado de bienestar como lo han vivido en Europa y a medias en los Estados Unidos desde el New Deal de Roosevelt, en México no ha habido. Todo lo referente a la protección social y demás ha sido fragmentado, depositado en programas que luego no duran suficiente o se quedan por ahí como testimoniales, etcétera. O sea, la tarea del estado de bienestar que tanto interesó a los españoles y en particular al Partido Socialista Obrero Español durante los gobiernos de González, de crear un estado de bienestar y de presumir esto como gran proeza de la transición a la democracia, del nuevo régimen español, sigue sin estar en el centro de nuestras plataformas políticas, en particular de las plataformas políticas
de los partidos y personas y grupos que se reclaman, se ven a ellos mismos como los portaestandartes de una democracia moderna. Ese es el problema. No es fácil de resolver, no es solo un problema de voluntad, es sin duda, como ha dicho Jackie Pechard, sí es un problema de irresponsabilidad política, pero no solo de eso, ¿no? Tenemos ahí, me parece, un problema muy serio de institucionalidades, pero también de mentalidades. A ello se acercó un poco Emilio Rabasa hace rato, pero no quisiera contribuir a nuestro pesimismo en esta mañana, ¿no? Pero sí hay una dimensión, vamos a llamarle cultural, de mentalidades, con la que vamos a tener que vernoslas si insistimos en una reconstrucción o rehabilitación del Estado mexicano para que sea realmente funcional a la democracia que el propio Estado prohijó a fines del siglo XX. Voy a pedirles ya que sean breves, por favor, en su intervención, porque aproximadamente nos quedarían 15 minutos. Hay bastantes preguntas, bastantes cuestiones. Para el doctor Rabasa le trasladaría una especie de inquietud general y que al final se puede concretar en una pregunta sobre la seguridad. Esa inquietud general que detecto en el chat es de alguna manera si precisamente muchos de los problemas que han sido denunciados en esta mesa no fueron la causa del resultado electoral que llevó a la presidencia Ángel Manuel López Obrador. En relación con ello, hay una pregunta en concreto sobre la seguridad y la incapacidad para frenar la violencia. Mi pregunta, yo de alguna manera filtraría ese estado de ánimo y preguntaría, ¿no generan los dirigentes demasiadas expectativas? ¿No prometen, dicho de manera más vulgar, no prometen demasiado cuando la complejidad de los problemas que van a tener que abordar es extraordinaria y finalmente va a haber un desfase entre lo prometido y la realidad? Gracias, José. A ver, quisiera abordar esa cuestión desde una perspectiva un poco más amplia, porque también no puedo dejar de mencionar un par de cosas a la muy atingente intervención de Rolando desde el principio de este foro sobre la relación entre democracia y la cuestión social, que también se liga con el problema de la seguridad. En un curso que impartí en la escuela de Fletcher en Boston cuando era cónsul, destaqué que en México en los últimos 30 años hemos tenido 4 enormes transformaciones. Una transformación política del Estado de partido hegemónico a la democracia, una transformación económica de una economía cerrada, viendo hacia adentro y proteccionista, a una economía abierta, global, con los tratados de libre comercio, no solamente con el de Estados Unidos, sino también con el de Europa y otros países. Una transformación jurídica de un sistema inquisitivo escrito de corte medieval a un sistema acusatorio oral más transparente, y una transformación en el terreno de las relaciones exteriores o de la política exterior, de ser un jugador de segundas ligas a un jugador de primeras ligas. Ahora ya estamos ocupando un asiento en el Consejo de Seguridad, ya también enviamos de nuestras Fuerzas Armadas cascos azules, para mencionar solamente 2 casos. Estas 4 transformaciones se dieron en los últimos 30 años. O si se quiere, 40 años, a partir de los 70, la primera la política, luego la económica, más reciente la jurídica y por ahí la de las política exterior. Desgraciadamente, estas cuatro grandes transformaciones que modernizaron en buena medida al país no se fueron acompañadas de otras políticas, una en materia social, que es lo que ha destacado correctamente Rolando, y en la que habíamos avanzado muchísimo a principios, en el primer tercio del siglo
XX hasta la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Solamente debo mencionar una institución que conozco porque trabajé en ella 15 años de mi vida y que es un ejemplo de redistribución de la riqueza, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aunque formalmente lo crea el general Ávila Camacho, ya lo dejó estructurado Cárdenas. Y a partir de ahí, salvo en materia de vivienda, tal parece que la política social se deja a un lado. Se avanza en estos otros 4 elementos, pero la política social se va rezagando. Resultado, tenemos una población con el 50% de pobreza y de ese un 50% de pobreza extrema. Un sistema de salud que ya debía de ser ahorita universal, fragmentado entre una cobertura del 50% del seguro social y una cobertura, si es que se le puede llamar, del sistema de salubridad. Entonces, uno de los problemas que se descuidaron fueron el desarrollo social. Otro de los problemas que se descuidaron fueron la cuestión de y con ello el problema de la pobreza, el problema de la seguridad. No teníamos desde hace mucho tiempo una situación de inseguridad como la que hoy predomina en México. Esto sí es un fenómeno relativamente más reciente, ¿sí? No teníamos antes una situación en donde era peligroso transitar en las calles en la noche, en Reforma, en el centro, en las ciudades, en las urbes, y menos al extremo al que se ha llegado, como el reciente asesinato de 24 jóvenes en un anexo en Guanajuato, y desde luego los feminicidios. Esto es resultado en gran medida de la incapacidad para haber estructurado un sistema de seguridad público efectivo. Soy un convencido de la necesidad de contar con una policía única y profesional, un poco como lo que tiene Inglaterra. Esta fragmentación policial de las policías municipales, las policías estatales y la policía federal, y la falta de coordinación entre ellas, tiene como resultado, entre otros, el caso muy mencionado, por ejemplo, de Ayotzinapa y otros más escabrosos y terribles que hemos tenido. No hemos encontrado una medida adecuada para atacar el problema ahora mucho más creciente de la inseguridad que antes no teníamos. Se acaba de crear la Guardia Nacional. Se generó, como bien lo señalaste, una nueva gran expectativa con la creación de la Guardia Nacional. Hasta ahorita, a lo mejor es todavía demasiado prematuro para poder decir si ese esquema, si esa respuesta va a funcionar o no. Lamentablemente, los índices de inseguridad han ido creciendo, como también el lamentable problema de la pandemia que no hemos podido controlar. Entonces, sí, es una de las grandes asignaturas pendientes. Pobreza, inseguridad y corrupción son los 3 grandes males que hoy confronta México frente a esas 4 grandes transformaciones que me atrevería a calificar de titánicas en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno jurídico y en el terreno de las relaciones internacionales. Tenemos apenas 10 minutos. Quiero plantear 2 preguntas. No sé si nos podrían dejar 5 minutos para que luego tuviesen un último apunte final. A mí me gustaría hacer algún comentario, pero ustedes son los protagonistas y querría trasladar la pregunta. La primera me parece fundamental, tiene que estar encima de la mesa. La dirijo yo a la doctora Pesar. ¿Es demasiada expectativa que las mujeres mexicanas puedan vivir en paz? Es una pregunta que creo especialmente importante. Y la segunda, también la rehago un poco, se la dirijo al doctor Weldenberg. Me enfrentan la democracia electoral y la democracia social. Dicen exactamente, ¿la democracia es solamente electoral o es un sistema de equidad e igualdad real de los individuos? Creo que esta dialéctica es una dialéctica, por lo menos a mí me lo parece,
peligrosa, pero me gustaría mucho que usted pudiese reflexionar sobre ella. Les dejo la palabra. Gracias, pues si me permiten tomo la palabra. Creo que lo menos que podemos aspirar es a que las mujeres podamos vivir en paz. Es un objetivo, creo que indispensable, de justicia, pero ya hay un movimiento social, particularmente de las jóvenes, a favor de que efectivamente erradiquemos la violencia de género. Estos son compromisos que nuestro país tiene desde hace más de 20 años, en donde internacionalmente México se ha comprometido con erradicar la violencia de género. Y sin embargo, pues seguimos nosotros teniendo expresiones de esta violencia. Los feminicidios en México son realmente agraviantes y tenemos todavía un enorme déficit del Estado en materia de pues la impunidad que hay frente a estos feminicidios, a pesar de los mecanismos jurídicos que se han querido implantar en algunos estados y sin embargo pues no han funcionado. Entonces creo que el potencial que tienen las mujeres organizadas es algo que se ha dejado ver, pero creo que lo que le falta es una articulación en cuanto a demandas, en cuanto a programas, en cuanto a objetivos muy precisos, no solamente la protesta. O sea, hay mucha protesta, pero creo que lo que nos falta es una articulación y debería de ser una de las tareas de los partidos políticos que no han sabido asumir. Muy bien, doctor Waldemar. Intento contestar la pregunta. Creo que es un muy viejo debate en relación a la democracia formal y la democracia sustantiva. Voy a contestar con lo que acuñó pues un querido amigo y filósofo, Carlos Pereira, que nos decía, la democracia es siempre política, la democracia es siempre formal, la democracia es siempre pluralista y la democracia es siempre representativa. ¿Por qué? Porque la democracia es un régimen de gobierno y se le entiende mejor en contraposición a otros regímenes de gobierno. Por ejemplo, la democracia nos ofrece toda su virtud si se le compara contra los autoritarismos, si se le compara contra los regímenes dictatoriales, contra los regímenes totalitarios o contra los regímenes teocráticos, porque la democracia es una forma de gobernar. Ahora bien, una democracia será más fuerte si su medio, si su contorno, creo yo, es un entorno en el cual se atienden las necesidades de la población. Creo que el terreno puede ser un terreno muy pantanoso si las sociedades son sociedades demasiado desiguales, con franjas de pobreza enorme, con carencias en todos los sentidos. Por ello, creo que en la democracia y desde la democracia hay que construir eso que llamaron otros compañeros, un estado de bienestar, porque si eso no existe, el aprecio en la democracia siempre será débil, siempre será fluctuante, siempre será frágil. Y si queremos una democracia realmente asentada, fuerte y apreciada, es necesario voltear los ojos, como lo ha insistido Rolando Cordera, hacia la dimensión social. Si no atendemos esa dimensión, nuestra democracia siempre será frágil. Pero insisto, la democracia es un régimen de gobierno. Bueno, exactamente quedarían 3 minutos. Voy a ampliarlo uno más y les pediría, por favor, 1 minuto de reflexión final antes de ceder la palabra a nuestros anfitriones. Podemos empezar por el mismo orden en que hemos comenzado este debate. Bien, simplemente para despedirme, insistiría las fallas, las incomprensiones, incluso los malestares de que nos hablaba el PNUD hace años, ¿no? Malestar en,
la democracia, malestar con la democracia. Solo se pueden encarar y superar desde la democracia. Pero claro, la tarea a abordar es la de diseñar programas, reformas, en particular reformas del Estado, que tengan como misión, como perspectiva, un cambio en las formas en que se ha dado el gobierno desde las democracias. Tiene que haber un compromiso del Estado, no de uno u otro gobierno. Tiene que haber un compromiso del Estado con la superación sostenida de la cuestión social. A esto le llamamos algunos, además no es una invención mexicana, ni izquierdista, viene de la gran tradición democrática occidental que se llama a sí mismo socialdemócrata o de la democracia social, como se llama el partido alemán. Eso tiene que entenderse, no es una trastocación de la democracia ni del orden implícito en el reclamo democrático, al contrario, es una manera de sostenerla, darle fuerza, pero también de darle perspectiva histórica y de futuro, que es de lo que estamos todos doliéndonos en estos momentos tan, ya no solo nublados, sino tan negros, ¿no?, de la coyuntura humana y económica. Gracias de nuevo por la invitación y mis mejores deseos para este tipo de proyectos y nuestro Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Madrid. Lo mejor para Andrés Ordóñez y sus colaboradores, y muchas gracias a José Tudela por su abnegación. Pues muchísimas gracias para mí es un placer y además un aprendizaje continuo. Bien, doctor Cordera, si quiere hacer esta última reflexión. Bueno, por mi parte, cierro con mi agradecimiento tanto a Andrés Ordóñez como a José Tudela por la organización y conducción de este evento, y ha sido para mí motivo de gran satisfacción compartir el panel con Jacqueline, con José Waldenberg, con Rolando Cordera. Quiero concluir señalando que además de esta pandemia del COVID-19 que enfrenta el mundo, hay otra también pandemia política, que consiste en esto que llamó un filósofo político belga, David Van Riebeeck, el síndrome de la fatiga democrática. Es decir, en muchísimos países el electorado está harto, cansado, enojado en cuanto a los resultados de la democracia y esta separación entre el ciudadano y sus representantes. Espero que por lo que hace a México no profundicemos en este síndrome, como en otros países como Venezuela, Turquía, Hungría, y ahora incluso recientemente Rusia con la prolongación del poder de Putin. Espero que al contrario lo podamos contener y que atendamos la cuestión social como prioritaria mediante un nuevo pacto social, detengamos el declive del crecimiento económico y sobre todo del crecimiento de la desigualdad social sin afectar a la democracia, fortaleciendo a la democracia, siempre perfectible, pero democracia al fin y al cabo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Yo sospecho que se le responsabiliza a la democracia de muchas culpas que no tienen que ver con la democracia. Coincido ahí plenamente con la reflexión que nos ha hecho precisamente el doctor Waldenberg. No se puede confundir la democracia con lo que no es. Gracias por estas magníficas ideas. Doctora Pesar. Muchas gracias. Yo también me sumo al agradecimiento al Centro de Estudios Mexicanos y a todas las instituciones. Y yo solamente quiero enfatizar de nueva cuenta que para enfrentar los problemas económicos y de enorme desigualdad social requerimos fortalecer a nuestra democracia.
Y quiero, yo aquí me separo un poco de lo que decía Emilio en cuanto a que es cierto que la sociedad está fatigada, pero también es cierto que encuentra otros mecanismos de activación a través de las redes sociales, a través de otros mecanismos mediante los cuales se comunican, sobre todo los jóvenes. Y creo que aquí, vuelvo a enfatizar, los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad de poder aprovechar esta activación social y encauzarla hacia las respuestas institucionales para estos problemas tan agraviantes de economía y de sociedad. Gracias. Doctora, ya, finalmente le corresponde la última reflexión, doctor Woldenberg. Solo para dar las gracias y para congratularme de haber estado en esta mesa con Emilio, con José, con Rolando y con Jacqueline. No digo más porque si no, Andrés Ordóñez no va a tener tiempo para cerrar esta mesa. Gracias, realmente creo que puedo hablar en nombre de todos si digo que de todos nosotros y de todos los que nos han estado escuchando, si digo que podríamos seguir este conversatorio por horas. Son muchísimas las ideas que han salido, las reflexiones que nos llevarían a otras reflexiones del máximo interés, y ha sido un privilegio poderlo moderar y, de luego, poderle escuchar. No me queda sino ceder la palabra al doctor Ordóñez y cedérsela. Se lo agradecía al principio y se lo agradezco aún más una vez que el debate ha finalizado. Como decía, para mí México es algo muy especial y este conversatorio me ha permitido aprender un poquito más y saber algo más de este maravilloso país. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Jacqueline, Rolando, Emilio, Pepe Woldenberg. Ha sido, como siempre, un privilegio escucharlos. Dejan ustedes pues un caudal de reflexiones en quienes los hemos estado escuchando atentamente. Gracias también a quienes han tenido la gentileza de acompañarnos a través de los canales de transmisión de este debate. Una vez más, es un orgullo que una conversación, una polémica de puntos encontrados, de puntos de vista encontrados, se pueda llevar con ese grado de respeto y civilidad que es lo que hace falta en este momento de polarizaciones desafortunadamente cada vez más violentas. No me queda sino reiterar el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México con dos elementos indispensables de la democracia: la educación y el garantizar un espacio de libertad para el ejercicio del pensamiento. Asimismo, el diálogo de hoy no hace sino afirmar nuestra certeza de que la reflexión conjunta entre españoles y mexicanos es una veta de inmensa riqueza para el provecho recíproco. Gracias también a Pedro Marcos García López y Ricardo García Vegas, quienes han asistido en la parte técnica. No debo, ni quiero, ni puedo dejar de agradecer al equipo de colaboradores del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, Diego Celorio, Adriana Suárez del Real, y también la colaboración de nuestro querido amigo José Francisco Parra, el director del Instituto Universitario de Investigación de la Fundación García Ortega Marañón en México. Dicho todo esto, pues yo le ruego a mi querido y buen amigo Antonio López Vega, director del Instituto Universitario de Investigación de la Fundación Ortega Marañón aquí en España, que nos haga el honor de hacer el cierre, no solamente de esta mesa, sino del coloquio que nos ha ocupado y del cual hemos disfrutado los días de ayer y de hoy. Antonio, por favor. Pues muchísimas gracias, Andrés. De verdad que han resultado dos jornadas realmente entusiasmantes en lo intelectual, preocupantes en el diagnóstico, pero esperanzadoras
en el futuro, en el sentido, y quisiera quedarme con la última expresión de la profesora Pessart en relación con los jóvenes, las mujeres y esa nueva esperanza que debemos, y creo que desde luego desde nuestras instituciones procuramos fomentar en relación con el pensamiento político, en este caso en español, y desde luego con nuestras sociedades democráticas en libertad y en derechos, ¿no? Y por tanto, creo que este tipo de seminarios, y hoy quiero agradecer muy especialmente a los profesores Waldenberg, Rabasa, Cordera y a Jacqueline, así como la excelente moderación del profesor Tudela de aquí de la Universidad de Zaragoza, pues siempre resultan estimulantes y llenas de incitaciones para seguir construyendo, ¿no? Porque sobre todo los que nos dedicamos al ámbito formativo y tenemos nuestro compromiso cívico y ciudadano con las nuevas generaciones, pues que yo siempre prefiero fijarme, ¿no?, en esos rayos de esperanza que se ven, ¿no? Y por citar solo dos cosas como muy obvias que alimentan nuestra sociedad, tanto aquí en España como en México, y que también pueden y deben nutrir nuestra reflexión y nuestro diálogo y nuestro camino a recorrer, pues pensemos en cómo ha evolucionado nuestros mundos en relación, como decía Jacqueline, de los derechos de las mujeres y de su libertad en estos últimos años, con todos los problemas y tragedias que vivimos, pero digamos una evolución que desde luego creo que es positiva comparada con otras décadas y que desde luego tiene que ir a mejor, o con el compromiso de la calidad democrática y del entorno que nos rodea, ¿no? Lo estamos viendo en esta tremenda pandemia gripal. Desde luego aquí en España, en Madrid, se ha visto muy claramente el compromiso ciudadano con las indicaciones de las autoridades y en México espero y deseo que pronto también, como se venía anunciando aquí durante semanas, se doblegue la bendita curva de la incidencia letal, ¿no? Desde luego para nosotros en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset es un placer colaborar con Andrés, con la UNAM y su centro en España, con tus colaboradores siempre tan dispuestos, solícitos y absolutamente encantadores, y con las instituciones que nos han acompañado, el propio Instituto Ortega y Gasset en México, la Casa de América de Cataluña y el Cercle de Amigos de Cataluña y de Barcelona. Pues esta es desde luego la casa de todos, el mundo del pensamiento en español, de la democracia y de la libertad. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y ha sido un gran placer escucharles hoy y también ayer. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan buen día en México, buen fin de tarde aquí en Madrid. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.